Euron, Juan Antonio Cebrián. Pasajes de la historia. Es un libro que es icónico del personaje y que refleja bien, en parte, una de sus principales pasiones transmitidas por la radio. Juan Antonio Cebrián es una persona culta, fallecida tristemente en el año 2007, en octubre, si mal no recuerdo, después de haber asistido a una boda y bueno, pues tristemente tuvo un problema serio de salud que le llevó lejos de este barrio y dejando a su mujer Silvia Casasola y a su hijo Alejandro, pues el legado de alguien preocupado por el conocimiento y con un programa, La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con muchos años de transmisión. Ese día, en ese fin de semana, fue duro para muchos, fue doloroso, porque la forma de conocer que había fallecido fue prácticamente con el inicio del programa, y bueno, pues en vez de con el programa, pues nos encontramos con la noticia de que Juan Antonio Cebrián había muerto, con lo cual fue un duro golpe. Era un comunicador que además tenía la valentía y el valor de tener problemas de visión desde muy joven, lo cual no le impidió tratar de leer lo máximo que pudo sobre aquellos personajes que le interesaban, en grandes personalidades de la historia, reyes, aventureros, personas que conformaron la historia de la humanidad con sus biografías, contando lo que cada cual aporta al constructo de la humanidad. Y ese es uno de los puntales del programa de La Rosa de los Vientos, haciéndolo de memoria. Juan Antonio Cebrián simplemente se ponía en la mesa y de sus recuerdos empezaba a relatar la biografía de cualquier personaje, y así pues tenemos en versión transcrita en este libro una serie de biografías como puedan ser evidentemente, pues, como no puede ser menos, Leónidas, que todo el mundo le reconocerá como el líder espartano de la batalla de las Termópilas, que luego fue llevado al cine por Zack Snyder, el cómic de el señor Frank Miller, y que luego tuvo una secuela en 300, en la construcción de un imperio, no me acuerdo. Alejandro Magno, no en vano, como he dicho, su hijo, que tenía corta edad cuando su padre tuvo que irse. Alejandro Magno, el macedonio, que construyó un imperio efímero, como diría Marco Aurelio en Gladiator, en la oscuridad hay una llama que brilla, y bueno, pues esa llama en Gladiator se llama Imperio Romano, pero la llama en épocas previas pues se llamaría Alejandro Magno, una época esplendorosa que podemos ver, por ejemplo, en la película de Oliver Stone con Colin Farrell como Alejandro Magno. Julio César, el general romano que conquistó las Galias, todo un personaje, asesinado por 55 puñaladas,
y cuya muerte pues podemos ver en aquella película con Marlon Brando haciendo del compañero y que luego estaría enamorado de Cleopatra, Marco Antonio, hacía de Marco Antonio. Creo que la película, basada en el texto de Shakespeare, es de Mankiewicz. Gengis Khan, no, antes de Gengis Khan, Julio César, Cleopatra, como hemos dicho, después de Julio César Cleopatra, la citada Cleopatra, que tuvo unos escarceos ahí con Julio César y luego con Marco Antonio. Hay una película estupenda con Elizabeth Taylor como Cleopatra, una de las últimas faraón, emperatrices de Egipto, de la dinastía de los Ptolomeos, dinastía griega, Macedonia, bueno, de los tiempos de cuando Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, pues en la muerte y luego partición del imperio, acabó quedándose con Egipto. Y como hemos interpretado en la película de Oliver Stone por Anthony Hopkins. Habla luego de los gladiadores, de la lucha en espectáculo en Roma, de Atila, sí, ese personaje de los hunos. Es uno de estos personajes de aquella época antigua, del friso entre el final de la época antigua y luego el comienzo de la Edad Media. Aquí habla de uno de los subcapítulos es la batalla de los campos cataláunicos o mauriacos. Curiosamente es una batalla que le gustaba recordar a Adolf Hitler, como se puede leer en un libro que tengo por aquí que se llama Las conversaciones privadas de Hitler. Luego, otro de los capítulos, la era vikinga, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, Leonor de Aquitania, Gengis Khan. Estuve a punto de confundirme porque hay un montón de biografías aquí. Gengis Khan, el gran Khan del mayor imperio sobre la tierra, es el de mayor extensión. Marco Polo, William Wallace, que todo el mundo le reconocerá como el Mel Gibson de la película de los años 90. Juana de Arco, esa personalidad icónica de la Francia que estaba luchando contra Inglaterra por el dominio del territorio francés. Es, como todo, es muy interesante porque todo viene, claro, de la zona del imperio carolingio, que tras su muerte también se dividió en tres partes. Una Franconia, que es la que luego pues integraría en parte la República Federal de Alemania, es decir, una parte importante desde Estrasburgo para allá, para Alemania, lo que hoy es Alemania, porque antes, bueno, Carlomagno estaba en guerra con los sajones y estas circunstancias, y luego la mitad central, bueno, el tercio central, no es, porque si decimos tercios, el tercio central sería la zona de Borgoña, el reino de Borgoña y todo esto, que estaba aliado en parte con Inglaterra, y el tercio más occidental es lo que sería el germen de Francia, como tal, como la consideramos hoy. Leonardo da Vinci, un hombre universal, Lucrecia Borgia. Los Borgia fueron una obsesión personal de
Juan Antonio Cebrián tiene algún libro más sobre los Borgia. Hernán Cortés, hay una serie, una miniserie de 8 capítulos que es interesante verla recientemente, de 2019 creo que es. Iván el Terrible, el ruso, el zar de las Rusias, como personaje interesante para aproximarse cuando el mal se apoderó de Rusia. La batalla de Lepanto, la Armada Invencible, Edgar Allan Poe, el poeta del terror, la carga de la Brigada Ligera, Robert Louis Stevenson, Josh Armstrong Custer, Vincent, es decir, Van Gogh, el loco del pelo rojo. Hay una película con Kirk Douglas y Anthony Quinn. Y por último, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Hay una película que tangencialmente aparece, que es de Blau Max, la Max azul, que era la condecoración aérea más importante en el Imperio Alemán. Así pues, Juan Antonio Cebrián, periodista, nacido en Albacete en 1965 y por tanto que falleció a la tierna edad de 42 años, pues nos dejó cosas como esta, que en sus palabras de él, en estos pasajes queda reflejada la propia condición humana con sus virtudes y defectos. Defectos como este. La lectura de estas páginas no le dejará indiferente. Estoy convencido de que tras vivir los acontecimientos aquí expuestos, usted sacará muchas y buenas conclusiones sobre nuestro inmediato presente. Solo me resta desear que tanto oyentes como lectores mantengan viva la hoguera de nuestra tribu humana, y a buen seguro las generaciones posteriores se lo agradecerán. Este es, como dijo Poe, mi anhelo del porvenir. Así pues, después de esa noche aciaga de octubre del 2007, en el que se nos fue Juan Antonio Cebrián, tuve un ramalazo de deseo y me compré la bibliografía completa de Juan Antonio Cebrián, que en los siguientes años evidentemente la he ido leyendo íntegramente, y pues sirva como elemento importante porque condensa los pasajes de la historia, que fue una sección de La Rosa de los Vientos, y que se pueden acceder como podcasts que se pueden oír independientemente, cosa que pues recomiendo, aparte de leer este libro de pasajes de la historia, en el que en sus diversas páginas se transmite esa pasión desbordante por la historia y por transmitir lo que él pudo leer y conocer y estudiar acerca de los personajes citados que aparecen en este libro, pero en pasajes de la historia como podcast y como parte integral de La Rosa de los Vientos. Hay muchos más personajes, incluso hay una sección de versus tratando de confrontar personajes coetáneos que tuvieron algo que ver entre sí, lo cual pues es enriquecedor, y es una lástima que muriera tan joven. Y bueno, aparte de por la parte personal de la familia de Silvia o de Alejandro, de todos los oyentes y todos los lectores, pues perdimos algo, por lo menos esa noche de 2007. Sin más, recomendando a la gente que se acerque a pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, Esquerrik asko, agur beroat, beti jeper.